finalmente no ha podido viajar. Entonces, este retraso que llevamos con la mesa primera, con la sesión de territorio, pues lo podemos recuperar un poquito. Entonces, voy a darle la palabra en primer lugar, como está programada, a nuestra escritora, a Clara Obligado. Clara me dijo que nació en Buenos Aires, que vive en Madrid desde el año 76, que dictó los primeros talleres de escritura creativa aquí en la península para el Círculo de Bellas Artes, para la Librería de Mujeres de Madrid y para otras instituciones. Recibió el premio Lumen en el año 96 por su novela La hija de Mars, el 7000 al mejor libro de relatos por El libro de los viajes equivocados. Entre sus obras se encuentran las novelas Salsa, en Plaza y Janés, en el año 2000, Si un hombre vivo te hace llorar, Planeta, en el año 98, No le digas que lo quieres, Anaya, 98. Como antóloga ha publicado Por favor sea breve, 1 y 2, Páginas de espuma. Señeras en la implantación de la microficción en España. ¡Qué bien! Ha reflexionado sobre el tema de la mujer y el arte en sus libros ¿De qué se ríe la Gioconda?, Mujeres a contracorriente, ¿Qué me pongo? Son 3 obras distintas, 4. Su obra ha sido traducida a varios idiomas. Desde su taller es editora de Nuevos Narradores. Y hoy, Clara, para abrir esta sesión de representaciones, que promete ser muy interesante, ha sido brillante la anterior, pero esta promete ser absolutamente interesante. Ella va a hablar, el título que le ha dado es Madrid próximo y lejano, apropiación de una ciudad extranjera desde la literatura. Pues Clara, ya sabes, en los tiempos como estamos, adelante, bienvenida, muchas gracias. Gracias por invitarme, aunque no sé si seré muy coherente con el resto de las ponencias. Hay un chiste que me contaba mi profesor de literatura argentina, nos daba el tema de tesis en Argentina, y nos contaba lo siguiente: dice, se convoca una tesis sobre el estudio del elefante y se convoca a todos los países. Se invita a los alemanes que traen 15 tomos sobre introducción al estudio del elefante. Vienen los ingleses con 3 tomitos en cuero que dice El elefante y el Imperio Británico. Vienen los franceses con un librito muy finito rosa con página papel biblia que se llama L'éléphant et l'amour. Los argentinos o los españoles, me da igual, con una carta de presentación y un pedido de prórroga. O sea, quiero decir con esto que a mí me hubiera encantado hacer un trabajo más definitivo, pero creo que es un tema, bueno, primero que soy escritora, ¿no? Y después que es un tema para mí como información, o sea, cómo percibe la ciudad un emigrante, qué sensibilidad se mueve a la hora de percibir un medio, y qué puede aportar la literatura a la lectura de un espacio. O sea, esto todo mezclado más o menos va a ser mi ponencia. Tampoco es una ponencia, es una especie de charla con citas literarias. O sea, que lo metáis en este marco porque tampoco pretende otra cosa. La elección de un espacio donde narrar una historia es, como todo el mundo sabe, uno de los elementos compositivos del texto, ya que sin el espacio o sin la imaginación de un espacio no hay texto narrativo posible. Tanto es así que incluso si no diéramos ninguna coordenada o apenas indicaciones mínimas, el lector imaginaría un lugar donde suceden los hechos. Como bien dijo Kant, no podemos pensarnos fuera del tiempo y del espacio. Es decir, aunque el espacio pueda tener más o menos importancia dentro de un texto narrativo, siempre estará allí, aunque desde luego no siempre con el mismo peso. Hay espacios que se señalan con indicaciones mínimas y otros que son fundamentales como elementos de la composición. Digamos, por ejemplo, que el espacio en Tarzán es fundamental y sin embargo en El extranjero de Camus es menos importante. Ahora, de todas formas, el concepto que me interesa es que el espacio siempre está en un texto, no hay manera de evitarlo. Me gustaría también señalar otro itinerario menos obvio que está marcado en los libros y también en nuestra cultura, puesto que la literatura no es, en algún punto, más que el reflejo de nuestra forma de vivir.
Hablamos del espacio que se determina a través de la repetición de una serie de tópicos o lugares comunes de la enunciación. Estoy usando la idea de tópico en el sentido positivo, a los que se recurre de manera insistente y que tienen un significado muy claro en nuestra cultura. Estos tópicos se presentan por oposición, oposiciones que siempre están cargadas de significado y que son, simplificando, las siguientes. Dentro o fuera. Voy a marcar 3. Dentro o fuera es una. Dentro es la protección y fuera es desprotección. Dentro estaría, por ejemplo, la familia, fuera el mundo hostil. Está la canción esta, los de mi generación la recordaréis, que dice: ¿qué va a ser de ti lejos de casa, nena, que va a ser de ti? ¿No? Esto es tal cual este tópico, o sea, fuera de casa vas a estar perdida. Claro que dentro de casa también te puedes asfixiar. Esto quiere decir que el tópico puede ser invertido, puede ser también visto exactamente al revés. Dentro estaría la cárcel, fuera la libertad. La segunda posición es cerca-lejos. Cerca, por supuesto, lo familiar, lo conocido, en fin, la patria. Todo lo demás es lejos, es el extranjero. Lejos o cerca de nosotros mismos, que somos el eje de todo el discurso. Claro, porque siempre seremos el centro de lo que decimos. Arriba y abajo. Tercera posición, arriba y abajo. En este caso, arriba se identifica con el cielo, abajo con el infierno. Bueno, es evidente en todas las religiones. No conozco ninguna religión que ponga el cielo en el submundo. Arriba está siempre el éxito, abajo el fracaso. Se asciende al trono, se desciende a las mazmorras. Se asciende en el mercado laboral, se desciende si te bajan el sueldo. Esta es una antinomia en la que me quiero centrar, puesto que aparece representada constantemente en la literatura de la inmigración, incluso en el turismo, si bien los conceptos de cerca y lejos, dentro y fuera, también aparecen representados constantemente. Me interesa en particular la literatura con una fuerte localización, que es nueva en España, un país acostumbrado a generar flujos de inmigración mucho más que recibir inmigrantes, al menos en los últimos años. Ahora, en este momento de crisis las cosas se invierten, pero en líneas generales la inmigración en España ha sido un fenómeno muy sorprendente para los españoles. Además de mi experiencia particular, y aunque no lo cito como un factor de tiempo, hay abundantes ejemplos de cómo el inmigrante se coloca dentro de coordenadas espaciales que en algún punto se repiten y se representan su dificultad para insertarse en un país. Hablábamos recién, por ejemplo, de la presencia de escritores latinoamericanos en España, es casi nula, sobre todo de la generación a la que yo correspondo, o sea, escritores que se han formado en España pero que tienen con el país una relación compleja. Entonces se puede aceptar a Vargas Llosa, que dice que es español por un lado, o sea que cumple con lo que el oficialismo le pide, pero por otro lado escribe lo que le da la gana. Más incómodo es Bolaño, que por un lado es un genio, pero ¿qué hacemos con Bolaño? Habría que reconocer que se lo reconoce muy tardíamente, que es muy difícil que Bolaño sea reconocido como lo que verdaderamente es, un tipo que está como perdido, ¿no? Siendo el escritor más importante de la generación. Y va a ser reconocido cuando se lo reconoce en Estados Unidos, con la fuerza que se lo reconoció. Recién ahí va a ser tan impactante. Si volvemos a la oposición arriba-abajo, que me parece particularmente interesante, descubriremos también que marca profundamente la literatura clásica. Son famosas las anábasis y catábasis, subidas a los cielos o descensos a los infiernos, que ya asoman en las grandes novelas de viaje antiguas, como por ejemplo en la Odisea. Si pensáramos también en los textos de Borges, veríamos que el sur aparece constantemente como una representación de lo infernal, y en su caso también como la patria, y de allí la célebre frase: no nos une el amor sino el espanto, será por eso que la quiero tanto, o sea, refiriéndose a Buenos Aires justamente. O sea que también está el norte, el cielo. Encontrar el norte es en sí mismo un ideal positivo, mientras que el sur, o lo que está abajo, representa siempre lo infernal. Pero sucede que para nosotros, los latinoamericanos, el sur también es el propio terreno, y el norte es muchas veces el paraíso ensoñado por aquellos viajes que puede convertirse en realidad en todo lo contrario. O sea, vemos cómo dentro y fuera podía invertirse, también paraíso e infierno se pueden invertir. La emigración hacia Madrid, en todo caso, se da en la mayoría de las historias de sur a norte. Voy a leer un fragmento de un texto que
que escribí hace unos años, que recuerda el momento de la llegada a España. Dice: llegué a Madrid. Bueno, uno de los datos es que yo tardé casi 30 años en poder escribir un texto situado en Argentina y sobre este tema. O sea que la dificultad de representar el espacio es permanente en el escritor que es extranjero. Llegué a Madrid. Era el 5 de diciembre de 1976 y hacía un frío tremendo. No conocía a nadie y el taxista me recomendó el Hotel Mónaco, un establecimiento en el que descargaba probablemente a todas las latinoamericanas. Madrid era una ciudad triste en la que los serenos controlaban la entrada de las casas, donde los colores eran oscuros y parecía detenida en el tiempo. Es muy duro llegar sola a un lugar y comenzar una nueva vida. El primer día estaba como anestesiada. Finalmente arrastré mi valija calle abajo y entré en una pensión. La pensión era sucia y la dueña solo se ocupaba de un único huésped masculino. Nadie te hacía caso y actuaban como si fueras translúcido. Hemos representado aquí los conceptos dentro y fuera. Perdón, esto ya sé que es la otra, ¿no? Asimilación del lenguaje. No fue a propósito. Muy bien. Sí, claro. Decía que vemos aquí representados los conceptos dentro y fuera, también arriba y abajo, con la carga semántica que antes señalaba. El espacio y la descripción de la geografía madrileña representa y determina el estado anímico de la protagonista. Así representa en algún texto mi llegada a Madrid. A partir de ahora me gustaría irme echando en mi exposición con textos propios en los que voy señalando el espacio de la ciudad de Madrid como positivo o negativo en el estado de ánimo que rodea a la emigración. En mi caso particular, y creo que en el de muchos otros escritores emigrantes, tardé bastante tiempo en poder representar Madrid como entorno para mis personajes. De hecho, La hija de Marx, que es mi primera novela, en 1996, está situada en varios países europeos, pero ninguno es España. También utilicé el desplazamiento temporal, tenía una dificultad en contar el presente, narrando los hechos en el siglo XIX. O sea, estaba contando una historia política, o sea, que era mi propia historia, con elementos muy de la migración, y conté la historia de unos exilados rusos, de este desplazamiento a contar otra historia cuando no se puede contar la propia. Me gustaría traer a colación otra cita, esta vez de una escritora húngara, Agota Christoph, que os la recomiendo pero muchísimo, que se refiere a su exilio en Suiza. Ella sale de Hungría y tiene que irse a Suiza. Dice: ¿cómo explicarle, sin ofenderle, y con las pocas palabras que sé de francés, que su bello país no es más que un desierto para nosotros, los refugiados? Un desierto que hemos atravesado para llegar a lo que se llama integración, asimilación. En este momento sé que algunos no lo lograrán nunca. O sea, eso es un texto. Ella dice que ella es una analfabeta. Perdón, ¿el nombre otra vez? Agota, como Agatha Christie, pero modelo húngaro. Agota Christoph. Ah, ok. Christoph con K. ¿Y el texto? El texto se llama La analfabeta. Ella dice que es analfabeta, que se convierte en una analfabeta. Ella trabaja el tema del mar. Es una escritora, pero fantástica, ¿eh? Interesa aquí la localización de las emociones en un desierto. Vemos nuevamente cómo asoman a Agota Christoph las categorías dentro-fuera, y habría que sumar el tema del idioma, fundamental para la escritura, pero que nos queda fuera de marcos en esta exposición. Por los relatos de la inmigración, parece evidente que el territorio al que se llega casi siempre es ensoñado, puesto que de él se espera la solución de muchos de los conflictos que determinan la partida, y suele identificarse con el arriba, con el cielo. ¿Pero cuál es el cielo del emigrante? ¿De Madrid al cielo? Podríamos decir que hay tantas expectativas como sujetos que emigran, pero lo cierto es que en general se llega a la tierra prometida, empujado por el viento de las quimeras, de la utopía, o por lo menos de las promesas. Es una ilusión lo suficientemente fuerte como para arrastrar a un individuo desde un entorno familiar, pero hostil, hasta otro desconocido, y al que se le atribuyen todos los atributos de lo que se puede echar mano para tolerar el desarraigo.
quiero decir que la imagen del inmigrante y del exilado también es siempre, siempre imaginada. No tiene poquísimo que ver con la realidad de un país, poquísimo. Incluso hablando bueno, yo he charlado mucho con inmigrantes, es imposible convencerlos de cómo es España, cómo es el mercado laboral, porque no lo quieren ver de ninguna manera. Es lo que ellos piensan que es o lo que ellos imaginaron que es. Desde siempre el lugar de migración, el lugar de llegada, se teje desde una cierta mitología que proviene de narraciones de otros emigrantes o viajeros y que ha adquirido un carácter legendario. Una amiga que decía, aquí era emigrante de España hacia Argentina y su familia lo llamó diciéndole, aquí tenemos los delantales llenos de longanizas. O sea, lleno de chorizos, cosa que parece una imagen brutal, ¿no? Cosa que era mentira además, o sea, fue llamada con un sueño realmente, ¿no? Estas leyendas se pierden en la noche de los tiempos, pero originan flujos de creencias y también flujos de migración. Desde mi experiencia sé que resulta una mala idea mostrar tanto al inmigrante como al turista el país real, y también lo es señalar al inmigrante reciente los conflictos con los que inevitablemente se va a encontrar, ya que no está dispuesto a aceptarlos. Se llega, en realidad, con el ansia de confirmar la imagen que se tiene de un país y de ningún modo para conocerlo tal cual es. Como en tantos otros aspectos de la vida, siempre estamos dispuestos a que la ficción supere a la realidad. Llegamos o queremos llegar, o imaginamos llegar, a otro de los grandes tópicos de la literatura, el paraíso terrenal. Ese lugar de deseo que el hombre siempre añora, pero que sigue siendo el objeto de una búsqueda infinita, puesto que el mundo de la realidad resulta a menudo doloroso e inhabitable. Todas las culturas han elaborado sueños de una tierra feliz en la que antes vivían los hombres y a la que un día podremos regresar. Es el mito edénico que para algunos estudiosos plantea la hipótesis de que podría reflejar, comillas, el recuerdo nebuloso de una primitiva condición social anterior al establecimiento de la propiedad de la tierra. El sueño del paraíso, de la tierra prometida, ya aparece en los textos del gran viajero que fue Cristóbal Colón. O sea, leer a Colón es entender lo que significa el contacto América Latina, España y las fantasías que se mueven en ellos, ¿no? América. ¿Cómo? Sí, el sueño de América. Sí, cualquier cosa, digo yo, sí, que la identifica con territorios a los que llegará como islas cubiertas de frutas y habitados por pájaros multicolores. Esa es su primera. Ya en Canarias ve a los hombres amarillos, ya es como si estuviera fumado realmente, ¿no? Y claro, quien habla del paraíso también se refiere al Dorado, es el mito del Edén laico situado en el Nuevo Mundo. Evidentemente, volviendo a la literatura, todo depende del punto de vista, porque América es el Nuevo Mundo solo para quienes llegan, pero no para sus habitantes. Como Europa es un continente fantástico, en particular para los turistas. Así podríamos aceptar que en los viajes lo que impera es la subjetividad. Madrid debería ser un paraíso, pero cuando se llega a este ideal imposible, lo que termina encontrándose es un pequeño infierno. Y aquí está también, otra vez, el gran tópico de abajo, o el descenso a los infiernos, del que antes hablábamos. Voy a leer ahora algunos textos de diferentes libros míos en los que se ejemplifica lo que estaba señalando. Comillas. Esta es una novela que se llama Salsa, que es la primera que yo escribo situada en Madrid. Que lo primero que me pasó fue sentir que Madrid era extremadamente de derechas y que era un territorio para mí dificilísimo de habitar. O sea, me costaba mucho reconocer mi propia emotividad con el lugar donde habían nacido mis hijas, por ejemplo. Madrid está llena de espacios oscuros, de laberintos donde se borra su barniz europeo y emerge otra ciudad, larvada y misteriosa. Llegamos al vértice de Plaza Oriente, uno de esos puntos negros donde todo se cae y se hunde. Desde allí descendimos hacia las tinieblas. Ella caminaba detrás de mí en silencio cuando nos llegó el sonido irracional que rebota contra el techo sucio, cóncavo, que te encierra en una nube pestilente. Parece que avanzas entre los intestinos de un monstruo. Así es el túnel que hay que atravesar para remontar luego hacia Plaza España, donde se hace la luz. O sea, los elementos infernales son evidentes, ¿no? En otro texto dice, los bajos de Asca parecen el escenario de una mala película de terror. Se tiene allí la sensación de que hay un asesino esperando detrás de cada columna, un gángster oculto en cada coche. Caminaban sin hablar por los largos pasillos de paredes pintarrajeadas,
por ese Bronx en miniatura trasladado a Europa, ese latido marginal del corazón de Madrid. Muchachas, todos labios y caderas, vaqueros restallantes de masculinidad, puertas que se abren y se cierran dejando escapar el ritmo de la salsa, camellos peripatéticos que negocian en varios idiomas. A esa hora, un blanco es sorprendente. Camina mirando hacia atrás, viste demasiado sobrio, demasiado caro, demasiado bien. En esos pasadizos que recorren los subsuelos, hay una plaza tomada por la población oscura, que de día se busca la vida y de noche se junta para bailar. Cuando las calles callan, cuando las agendas electrónicas se encierran en sus pequeños ataúdes de plástico, cuando el euro ni sube ni baja, una turba de caderas calientes y andares elásticos avanza desde África y América, se apodera de la ciudad. Así más o menos es el Madrid al que llegan los inmigrantes, desprotegido y cercano a la vez, casi siempre a la intemperie. Podríamos compararlo tal vez desde el punto de vista de la propia inmigración con la teoría de las antípodas, una tierra opuesta indispensable para equilibrar el planeta que alimentó tantas utopías. Magallanes la llamó tierra recientemente hallada, pero todavía no conocida del todo. Esta tierra, nunca hallada por los exploradores, ha alimentado fantasías de muchos autores de utopías, que situaron allí su civilización ideal, una zona donde también se representan las fantasías de nuestra época. Si solo habláramos de literatura, la ficción nos proporcionaría cierto consuelo, pero se trata de historias de vida reales. Madrid, tierra de utopía, recibe a sus inmigrantes. ¿Cuáles serán sus sueños cumplidos? Esta es una pregunta que tiene algunas respuestas exitosas, otras, en los tiempos que corren, no. Para terminar, me gustaría recordar en la novela de Rayuela, que cumple ahora 50 años, ¿no? Julio Cortázar, el famoso episodio del tablón, que atravesando una calle y sostenido de las ventanas de dos edificios enfrentados, es una chica que pasa una tabla entre Talita, ¿no? ¿Lo habéis leído? Va a buscar un paquete de yerba, la mandan Oliveira y un amigo la mandan a pasar por una tabla por el vacío, ¿no? Sostenido en las ventanas de dos edificios enfrentados, comunica mágicamente dos espacios que en términos materiales son imposibles de comunicar. Un tablón desde el que observa desde arriba una rayuela dibujada en el cemento de la calle. Cortázar dice que su novela comienza allí, en ese tablón que comunica espacialmente dos orillas, la de este lado y la del lado del frente. Que su novela comienza allí, en ese tablón desde el que se observa una rayuela que tiene un cielo, ese cielo inalcanzable que es una constante en la imaginación del emigrado. Sobre el vacío formado por dos delgadas paredes y una rebanada de aire, da forma a un puente que comunica dos espacios discontinuos, imaginando así la posibilidad de un tránsito entre dos orillas, la existencia de un camino que puede ser transitado desde un lado para llegar al otro. Ojalá que fuera así. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a ti, Clara. A estar entre pliegues, que pues después de haber escuchado a Clara, efectivamente uno tiene más la sensación de eso, de pliegue, como en los pliegues uno acaba encontrando realmente sustancias que conectan la parte visible que ya no está plegada. Bien, en la primera parte de las mesas que hemos estado escuchando, de los primeros actuantes, ha habido un componente común, pero que también creo que tiene traslado a esta otra parte de representaciones, y es el factor de la cultura como un elemento que puede pasar, pero no por casualidad, sino como un enunciado a ser materia inmaterial de industria. Es decir, la cultura acaba siendo no el eje vertebrador, porque donde se vertebra realmente la actividad cultural parece ser en torno al turismo. Por lo tanto, se cumple lo que ya la Escuela de Frankfurt enunciaba cuando
hacía esa previsión de qué podían suponer las industrias culturales, donde está la gastronomía, el patrimonio, el arte y el propio turismo. Y ya hacía esa previsión de que una vez que los medios de reproducción técnica lograsen la masificación, pasarían a ser como el gran interés tanto de lo público como de lo privado. De tal manera que la cultura en este momento es de tal importancia que desde lo público no puede permitirse que caiga en manos de lo privado, y para lo privado es lo suficientemente interesante como para tenerlo en cuenta. Bien, con estas 4 palabras de 2 minutos que acabo de comentaros, evitamos varias páginas, porque no tengo yo mucho control con el tema este de los cálculos de tiempo. Entonces he hecho una síntesis que hablaba, pues eso, sobre las industrias culturales desde su planteamiento por Adorno en 1944 en la Escuela de Frankfurt, donde ahí me dilataba un poco, y entonces, pues nada, pasamos directamente a hablar de esos eventos que enuncian el título, que son los centenarios, y cómo funcionan como dinamizadores de la cultura, el arte y la industria del turismo en Castilla-La Mancha. Estos centenarios, por ejemplo, en el año 2005, que fue el gran importante, se celebró el 4º centenario de la publicación de la primera parte de la obra de Miguel de Cervantes, el Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y ahora en el 2015 se va a celebrar la publicación de la segunda parte, pero con más inmediatez tenemos el aniversario de la muerte del Greco en Toledo. Estos 2 eventos, que son tan próximos, el año 2014 y el del 2015, están siendo ahora mismo los grandes acontecimientos en Castilla-La Mancha que guían la agenda de trabajo de las instituciones implicadas y también de otros establecimientos que están relacionados. Y de hecho la cita en las ferias de turismo a nivel nacional e internacional, como han sido Fitur a principio de año o Intur, que ha sido el pasado mes de noviembre en su 17 edición, tenían como carta de presentación de Castilla-La Mancha precisamente estos 2 eventos. La incidencia que se espera de ellos, pues, es sobre todo en el sector turístico, y eso es lo que hace que realmente se les preste la importancia, no solo a nivel de autonomía, sino que también repercute a nivel de España. Bien, nos vamos a centrar un poco voy a hacer un pequeño repaso sobre qué ha supuesto los centenarios de los que ya tenemos experiencia, como es el del Quijote y el del Greco, porque podemos hacer una revisión con documentos que están, pues, son las que están más nutridas. Respecto al centenario en 2014 de la muerte del Greco. Murió en 1614, pero hasta bien avanzado el siglo XX realmente fue el gran ignorado. Tanto su obra como su vida fue una asociación directamente de artista extravagante. Y entonces toda su trayectoria personal y profesional fue considerada así, lo cual no significa que no se valorasen muchos de sus retablos, incluso en vida. Fueron realmente los impresionistas, Manet, Degas, quienes lo rescatan y le otorgan a la obra atributos como de precursor de las vanguardias. Y entonces ese halo de influencia se extiende ahora mismo hasta los autores más contemporáneos. Y de este modo es como pasa en muy pocas décadas del olvido a ser considerado por sus mismos detractores como uno de los artistas que mejor han captado la esencia de España hasta ese punto, y ser valorado como pieza clave en el surgimiento del realismo español del siglo XVII. En la celebración del tercer centenario, bueno, estos son unos ejemplos que les voy a pasar rápido para no daros la vara, no ser muy pesada, pero son ejemplos de cómo, por ejemplo, en pintores contemporáneos la misma estructura compositiva se repite, inspirada, pero no por elucubración, sino porque así lo han manifestado los propios autores,
en obras de artistas contemporáneos. Este es otro ejemplo. Bien, la celebración del tercer centenario de la muerte del Greco supuso el espaldarazo a la obra y figura del Greco desde la élite cultural conservadora española. Según un autor, Eric Stone, de este modo lo que se hacía era arrebatar de las garras de las corrientes artísticas internacionales, vanguardistas y por lo tanto contaminadas de progreso, la figura del Greco, y así se le situaba como baluarte nacional y como elemento patrio. La verdad es que la conmemoración del evento tenía en principio visos de ser abierta y extendida a la ciudadanía, y de hecho había como un proyecto de dejar intervención a los habitantes en concreto de Toledo. Lo que pasa es que la conmemoración se vio truncada por los avatares políticos del momento, que dieron un sesgo conservador a la política de ese momento en España, y ese centenario quedó quedó totalmente remitido a una clase descolorida, parece. No, es que no se consigue mejor fotografía de este evento. A una clase totalmente elitista, y que no llegó a percolar, no tuvo ese traslado que se esperaba a la ciudadanía. Lo que sí que hizo el tercer centenario es dar paso a que, bueno, cuando empieza a organizarse en los previos, en 1910, hace que se programe y se plantee la adecuación de la Casa del Greco como museo. Y este sí que ya constituye un eje a través del cual se van a empezar a vertebrar actuaciones que podemos llamar como de principios, un incipiente turismo en torno a la ruta, la obra y la vida del Greco. Bien. También el hecho del tercer centenario hizo que la figura del Greco se divulgase en pequeños libritos, pero bueno, en varios idiomas, y esto suponía una descripción de Toledo que ya empezaba a dar como una proyección distinta a la que había tenido, totalmente tomada, y que veremos después, el Quijote, y por lo tanto la obra de Cervantes. Como dato curioso, comentar que para este tercer centenario se recoge que distintas empresas ferroviarias españolas ofrecieron durante ese periodo del evento y algo más incluso después, es decir, prolongándolo como hasta después de Semana Santa, unas ofertas de reducción en los billetes, y así facilitar e incentivar el viaje desde otras ciudades a Toledo. Estos sí que respondían ya a planteamientos que empezaban a dar forma a un incipiente plan de turismo cultural. El cuarto centenario, que será el próximo año 2014, supone un hito de interés fabuloso desde el punto de vista turístico. Las distintas administraciones son conscientes de ellos a nivel local y nacional. Por eso, desde hace unos años se viene planeando y desarrollando diversas actividades encaminadas a dar publicidad al acontecimiento. Aunque las distintas administraciones, patronatos y fundaciones han hecho un discurso de amplitud de miras y extensivo a la ciudadanía, no deja de ser ligeramente falaz, pues nuevamente, como hace 100 años, los artistas y artesanos aparecen en las ferias para dar un toque, en muchas ocasiones, de exotismo. Basta para confirmarlo echar un vistazo a los programas que se han elaborado. Excepto una sociedad, la Sociedad de Eventos Culturales, el Greco, SL, parece moverse dentro de otros parámetros. De hecho, su convocatoria, las convocatorias que está realizando son amplias, están implicando a la ciudadanía, ya establecimientos de la vida cultural, como puede ser la propia Escuela de Arte de Toledo, y al resto de escuelas de arte, les han hecho partícipes en el diseño de los logos, de la promoción, y incluso pues elaborando imágenes propias para la consecución
de un calendario, bien, en definitiva, distintas actividades. Y también bajo esta sociedad limitada, que no voy a leer porque había subrayado para leeros un poco de lo que en la web plantean y que aparecen como premisas para ellos, pero tampoco es cuestión de hacer aquí apología de esta sociedad, ni es mi intención, es simplemente un poco recoger cómo hay distintas maneras de mirar los eventos en los que se les puede dar o no cabida a la implicación ciudadana, a los habitantes. No hace falta estar en la escuela de arte, como podemos ver, otras industrias de la gastronomía, sobre todo el sector agroturístico en Castilla-La Mancha, están sirviéndose del centenario. De hecho van a salir al mercado un montón de nuevas mermeladas, licor de mazapán y un montón de situaciones que van a propiciarse con el centenario, una publicidad y difusión, pero que inevitablemente van a activar tanto ese sector como los que están detrás haciendo los diseños gráficos de esos productos. Bien. Otro centenario, el del 2015, el del Quijote. Esta convocatoria se espera que sea tan espectacular como cuando en el 2014 se hizo la convocatoria del aniversario, el centenario de la publicación de la primera parte. El Quijote, por supuesto, es una obra a nivel mundial, que a nivel mundial ha suscitado multitud de imágenes y se ha alojado en los imaginarios de culturas tan dispares como Europa y Asia. El amplio repertorio de estudios sobre la obra de Cervantes y más concretamente sobre el Quijote nos facilita que podamos hacer una revisión sobre las distintas iconografías asociadas al texto desde la aparición de las primeras ilustraciones, que curiosamente no fueron en España. De hecho, las primeras ilustraciones aparecen en 1618 en Londres y en España la primera vez que aparece la obra ilustrada es en 1674 en Madrid. El listado sobre las primeras publicaciones ilustradas es muy interesante porque te va haciendo un mapa geográfico y que curiosamente no parte de Castilla-La Mancha ni parte de España, como os he comentado, y es interesante, pero para no dilatarlo, porque si no luego por el exceso de confianza Isabel me echará a los perros, o sea que vamos a ir recortando. Bien, solamente comentaros que en España, por ejemplo, las primeras que aparecen del siglo XVIII aparecen ejemplares muy interesantes con ilustraciones de José del Castillo y Antonio Isidoro Carnicero, por ejemplo. La consideración del Quijote como primera novela moderna, ya visionada desde el siglo XIX, despertó un interés en muchos artistas plásticos y de muy distintos lenguajes expresivos, y sobre todo vinculados al tema de la ilustración, pero desde, Delacroix, Daumier, pero vamos, no voy a seguir porque el objetivo es llegar a otro destino. También en el siglo XVIII las aventuras del Quijote se reprodujeron en mobiliario, en porcelanas, en loza, y luego hay un trabajo precioso sobre iconografía popular del Quijote, donde se ve que incluso en esos papeles que se ponían en los bazares para decorar, pues ahí aparecen picados los dibujos de escenas, las representaciones de la iconografía. Este texto, este título, Iconografía textual del Quijote, de Eduardo Urbina, es un elemento que aparece en la web, de forma se puede acceder sin ninguna complicación, y es totalmente fantástico y es increíble. Aparece una colección
disponen de 1.365 ediciones ilustradas de todo el mundo y arrojan un depósito de 50.671 ilustraciones actualizada a fecha de agosto del 2013. Es totalmente recomendable visitar esta web para hacerse una idea clara de la trascendencia, la utilización y el empleo de la iconografía textual, de la iconografía del Quijote. Bien, la celebración del cuarto centenario de la publicación de esta obra de Cervantes supuso un evento relevante en el lanzamiento de campañas publicitarias, reforzando la identidad visual del turismo en Castilla-La Mancha y también, como ya ocurrió en el tercer centenario, extendiéndose a otras localizaciones del territorio de España, donde se produjeron exposiciones de distintos materiales relacionados con la obra de Cervantes y el Quijote, tanto a nivel institucional como de colecciones privadas. Esto, por ejemplo, corresponde a una reedición de unos de cromos que en Málaga se hizo por motivo del aniversario y que se regalaba con la compra del periódico vamos, que más tirada tiene allí. El Instituto Don Quijote de Promoción Turística, Cultural y Artesana de Castilla-La Mancha, Sociedad Anónima, y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha desarrollaron para el centenario del 2005 un despliegue sin precedentes en otras campañas. Las actuaciones tuvieron una divulgación muy amplia en cuanto a productos y medios empleados, así como una amplia participación de la ciudadanía desde sectores y grupos de población distintos. Se realizaron muchísimas publicaciones, se promocionaron exposiciones, convocatorias para artistas consagrados y noveles, tipologías variadas de espectáculos y una larga cadena de proyectos y experiencias que, pasado el centenario, tuvieron incluso continuidad, como se puede revisar en la web del Instituto, que lamentablemente, y por causas que desconozco pero presiento, desde julio del 2011 no aparecen actualizadas. Bien, en la ruta, andanzas por el tramo 8. Uno de los pocos proyectos internacionalizados de turismo de interior en Castilla-La Mancha es precisamente el de la Ruta del Quijote, reconocida desde el año 2007 como itinerario cultural europeo y primer itinerario creado a partir de una figura de ficción literaria. Es una ruta rica en paisajes, gastronomía, arquitectura, etcétera, etcétera. La ruta ahora mismo está siendo motivo de análisis y estudio desde diversas disciplinas, dado el interés que suscita en distintos aspectos relacionados no solo con el turismo, y es todavía en este momento material de laboratorio, del que distintos autores vienen dando cuenta con publicaciones en sus conclusiones. Pero no es tema de análisis en esta presentación hacer una valoración genérica de la ruta. La mirada se supone referida a la incidencia que eventos como los centenarios tienen en las artes plásticas y cómo las imágenes de los imaginarios sirven a estos eventos y también, como hemos venido diciendo, a otras industrias culturales entre las que se encuentra el turismo. El cuarto centenario de la segunda parte del Quijote será en 2015. Será un acontecimiento importante que nuevamente sacará a los responsables políticos a pasear. Entre los escaparates obligados a mirar estará la ruta. Puede que esa sea una buena excusa para retomarla y valorar nuevas intervenciones coherentes con la importancia que sin duda tiene este trazado, en el que ahora mismo quedan diluidos, inadvertidos, muchos de los lugares planteados como hitos. En este otoño hemos recorrido parte del tramo 8 de la ruta, siguiendo los hitos marcados en el programa oficial y tomando en otras ocasiones derivas que respondían a distintas motivaciones, olores, colores, formas, que suscitaban nuestro interés y nos hacían tener la sensación de descubrimiento. La paleta cambiaba su color en cada salida y también las tareas de la gente del campo. Salimos de Toledo, dirección Burguillos, y el horizonte ya no tiene los rojos y ocres que hace unas semanas.
están quemando los sarmientos después de haber tenido este año una de las mejores cosechas de la historia. El humo de la quema se enreda y se difumina el perfil de los molinos que coronan una colina y del horizonte, donde se podrían imaginar Quijotes y se suceden viñas, almendros, olivos. Vamos avanzando y pasamos de las llanuras a la sierra, de la tierra al agua, y nos desemboca en casas de cal y añil, donde ondean cortinas con dibujos de molinos, Sanchos y Quijotes. Conclusiones. La importancia de estas convocatorias, de los centenarios, suponen, sin lugar a dudas, un acicate para muchos sectores relacionados con el turismo y otras industrias culturales, y especialmente significativos para el arte y los artistas plásticos. El papel de la imagen publicitaria supone un gran impacto para su difusión, su readaptación o renovación, y suponen también una importante carta de presentación y como activador de esa promoción del turismo, que, puesto que ahora mismo la crisis es de las pocas cosas que está respetando como negocio, pues habrá que tenerla en cuenta como superviviente. Las imágenes pensadas para la promoción suponen un importante medio para la construcción y reconstrucción, en muchos casos, de la identidad territorial. Cristalizan en la marca del lugar, a la cual quedan asociados distintos mensajes. De este modo, la concreción de los intereses que se deseen transmitir deben tener en cuenta en la construcción de la imagen publicitaria, para conseguir que refleje el mensaje o mensajes deseados dentro del proceso comunicativo, tienen que tener en cuenta esa existencia previa de unos imaginarios colectivos, la existencia del patrimonio tangible e intangible difundido en el icono publicitario. No puede quedar al albur, tiene que estar determinado por un territorio que se corresponda con esencias y matices del territorio experimentado. Estos centenarios tienen para los creativos, tanto del mundo de las nuevas tecnologías como de los sempiternos utillajes de las artes, un interés capital, puesto que finalmente es en torno al turismo donde se producen y procuran las mayores concentraciones de actividad relacionadas con el arte. Y es bajo este palio de las conmemoraciones... ¡Oh, está entrando un hambre! Bien no está... Y es bajo este palio de las conmemoraciones donde se pronuncian los más vacíos discursos de elogios al arte y los artistas contemporáneos, al rico patrimonio y al arte en Castilla-La Mancha. Vacío porque muchos de los proyectos no tienen ningún tipo de continuidad y pasado el evento apenas queda un eco. Los centenarios se preparan como una gran inauguración con flores y césped que luego nadie riega. No trascienden ni intercolan a la ciudadanía. Y los centros, fundaciones, institutos, etcétera, que se crean, pasan a marchitarse o directamente se talan con cada cambio de gobierno. Y es que la conciencia de patrimonio cultural no es algo que desde las instituciones públicas deba considerarse solo por centenarios y exento de los ciudadanos, a los que ni se invita a participar o muy tímidamente en la representación de las distintas escenografías para el turismo. Es desde los inicios del proceso educativo de los ciudadanos, desde la enseñanza pública, donde debe estar presente el cultivo y formación en esas sensibilidades de las que en ocasiones, cuando hay visita, se quiere hacer ver que todos estamos formados e informados. En el 2013, hace apenas un mes, se ha publicado la nueva Ley de Patrimonio Cultural en Castilla-La Mancha. Viene a sustituir a la anterior, que tenía 20 años de antigüedad. Se supone ahora contextualizada y adecuada a las legislaciones y conceptos manejados en las legislaciones europeas. De hecho, recoge nuevos conceptos como patrimonio inmaterial. Lástima que se hayan quedado otros patrimonios como el paisajístico, el industrial, el etnográfico, en una comunidad que tiene declaradas por la UNESCO 3 ciudades patrimonio. Son tiempos difíciles, las economías están maltrechas y hay que cuidar, por supuesto, aquello que, como el turismo,
nos está procurando algo de sustento, pero que no nos hagan ver gigantes donde solo hay molinos de viento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana, que ha sido tan absolutamente escueto en su semblanza que no dice más que lo que yo ya sabía de él, que es es profesor investigador del Centro de Estudios de América del Norte dentro del Colegio de Sonora. Entonces, Juan Milton, te ruego que dediques medio minuto a decirnos algo más de tu perfil para que todos lo sepan. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Él nos va a presentar este tema con el que ya también nos introduce, igual que Grana también nos ha introducido ya en Castilla-La Mancha, él nos introduce ya también en la revisión que va a ser aquí específica del programa Pueblos Mágicos. Pues lo dicho. Entonces, me lo presento. Pues ya dijo mi nombre y pues trabajo un poco el tema de imaginarios, un poco también desde la hermenéutica analógica, y aquí vengo a hablar del Colonial Pop, pero más que verlo como una lectura arquitectónica es como una experiencia estética. Bueno, primero, soy un poco como abogado del diablo. Creo que son un poco turistifóbicos, pero yo soy turistifílico. Poco, ¿por qué? Porque todos somos turistas en cierto momento de nuestra vida y para que no la amargamos pensando que se nos hace que es malo ser turista. Empiezo con esta parte de esta novela de Houellebecq, de Plataforma, que es un texto que para mí se me hace esencial para entender la operación del turismo contemporáneo. ¿Qué tiene aparte este autor? Se le podría llamar como de los nuevos malditos, pero un maldito en un sentido de que nos antepone entre la crudeza de la vida moderna. Es un autor muy crudo, muy rudo, muy crítico, muy directo. Se le ha tachado de una infinidad de cosas. En este punto hay dos cosas que me gustaría resaltar del párrafo de Houellebecq haciendo referencia a Michel. Hay dos puntos claves, el viajar y el soñar. Él es a lo que refiere al momento de emprender su viaje de turismo, que lo va a llevar a Tailandia, se involucra en las cuestiones de turismo sexual, después conoce una trabajadora de una agencia de turismo, hace un planteamiento, pero ya no cuento más, mejor leanla. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros viajamos es para construir un sentimiento de libertad que permite al sujeto desprenderse de nuestro yo cotidiano. Yo tengo un yo cotidiano que voy a romper en cierto momento, lo voy a guardar y por lo tanto yo podría ponerme una peluca azul y andar caminando por la Gran Vía, cosa que no puedo hacer en Hermosillo para ir a mi trabajo. Estoy actuando con un yo que sería como un yo turístico. Y por otro lado, el soñar es lo que le dota un sentido al lugar del turista. En los sueños es este vínculo entre lo imaginario. Lo imaginario más adelante lo explico a partir de Bachelard, pero es como esta imagen previa, carente de significación, que es difícil de traducir. Aquí, cuando lo empezamos a traducir, es cuando caemos en las representaciones, pero representación e imaginario no es lo mismo. Son dos formas diferentes de poder entrar probablemente en un mismo objeto. Entonces es la imagen primigenia del mundo a través del sueño, donde estamos simbolizando lo que es percibido. Entonces se va generando lo que es el lugar del turismo a partir de esta intersección entre el viaje y el sueño. Pero hay una cosa interesante entre el viajero y el turista. El viajero sale a explorar mundos. El viajero sale a buscarse, sale a buscar nuevas formas de vida, pero no hay una intención de regresar. El turista, por otro lado, sí tiene esa intención. Baudelaire ya es una visión completamente baudelairiana, al igual que lo del flaneo, que ahorita lo voy a mencionar. Entonces, de los sueños del turista, ¿qué es lo que se está obteniendo? Los elementos simbólicos donde se presenta el imaginario del soñar, donde está la expectativa del viaje. Yo voy a ir a tal lugar, tengo tal expectativa, he soñado que voy a tal lugar.
ciertos miedos que nos van creando, las alegrías, etcétera, pero todo eso lo vamos a materializar o no al momento de hacer la travesía. Un poco vamos en el sentido contrario de lo que plantea Auger, que para mí Auger, lo digo así francamente, es muy venenoso para el tema de turismo. ¿Por qué? Porque él tiene una visión completamente de clase, una visión que se pone como un experto que sale y critica a Islandia, pero no se pone en el papel del turismo, y aparte son textos que escribe para Le Monde, va apagado, va con una visión crítica, etc. Entonces, el viaje es como ver esas civilizaciones sobre el espacio. Bueno, entonces llegamos a lo que es el turismo, pero más directamente al turista, que el turista ubica su ser en el hacer. El turista se posiciona como turista por medio del hacer, pero ese hacer se da por medio de la experiencia, y esta experiencia la va adquiriendo a través de las prácticas del turismo. Entonces esa experiencia va atravesada por una subjetividad a partir de sus deseos, a partir de sus sueños, y la forma de vivir el lugar del turismo es desde una experiencia estética donde estamos completamente subjetivos, estamos inmersos en el espacio, lo vamos significando, lo vamos recorriendo, ya sea que una forma guiada que nos lo van dirigiendo, o ya sea de una forma autónoma donde nosotros recorremos el espacio, en cualquiera de las tres formas de vivenciar el espacio, el espacio urbano, que sería como transeúnte, como flaneur o como civitas. El caso del civitas es aquel que sigue las reglas, el transeúnte es el cotidiano que va caminando los espacios, y el flanero, ahora sí, completamente como Benjamin, saca su tortuga a pasear y va haciendo una especie de voyerismo de lo cotidiano. Tú empiezas a ver a los otros y los empiezas a construir y les rompes este elemento de otredad, que para el transeúnte es muy común y para el civita más. Y este punto sobre todo es muy importante en esta parte subjetiva del turismo, de experiencia de vida aparente. Como turista, tú vives una experiencia de vida, pero es una experiencia de vida que aquí es donde entran la mayoría de las críticas, porque dicen, bueno, sí, lo que te están construyendo es una escenografía, no, bueno, sí, lo que te están construyendo es una forma de vida que no es la local. Pues sí, pero ¿quién quiere ir a vivir la forma de vida local? Digo, si voy a Chiapas y voy a hacer turismo rural, empezar a vivir ya en una forma de vida rural que es bastante dura como experiencia de vida, pues a lo mejor voy una semana y entiendo la rudeza de la vida, pero no deja de ser una experiencia de vida aparente. Lo que Macaulay le llamaría la región frontal, la región trasera. Nosotros, al momento de entrar en esa región trasera, no deja de ser una región frontal para nosotros, no deja de ser una forma de vida aparente. Cuando ya empezamos a conocer o empezamos a experimentar el lugar fuera de esta vida aparente, es cuando nos empezamos a meternos en las formas de vida locales, pero inclusive siendo siendo migrantes, no dejamos de ser hombres marginales, retomando el concepto de Park. Siempre va a haber ese elemento de marginalidad en el cual nosotros vamos a ser el que no es del lugar, ya sea en el mismo país, ya sea inclusive en otro país, o inclusive transgrediendo códigos locales a nivel de barrios. Entonces aquí entra una parte muy interesante de los lugares del turismo que se vinculan con los lugares de la memoria. Estos lugares de la memoria son aquellos elementos que nos dan una referencia y que se van transmitiendo. No es como la parte de los recuerdos en la cual los vamos rememorando, y conforme vamos rememorándolos los vamos construyendo de una forma diferente cada vez que los recordamos. En estos lugares encontramos el vínculo entre la memoria corporal, nuestra memoria del cuerpo, nuestra memoria como observador, donde estamos inmersos en el espacio, pero esta memoria también de las experiencias, la memoria vivida, donde tenemos este lugar que vamos significando este espacio que vamos significando como lugar. Entonces tenemos los lugares de la memoria, y aquí entra el plano de lo imaginario.
donde Bachelard es el que en este texto, La ira y los sueños, lo lleva después al análisis de la poesía, pero rescate da unas definiciones muy interesantes del imaginario, que se pueden complementar también con la imagen del orden imaginario lacaniano, que es el orden al cual no tenemos acceso, por ser esta parte de las imágenes que no podemos traducir a palabras, donde el imaginario no es imagen, la imaginación se relaciona con el imaginario, no con la imagen. Es una imaginación abierta. La imagen que abandona su principio imaginario y se fija en una forma definitiva adquiere poco a poco los caracteres de la percepción presente. Esta última parte para mí es esencial para ir entendiendo el tema de los imaginarios, donde percibir e imaginar son antitéticos como presencia y ausencia. Imaginar es ausentarse, es lanzarse hacia una vida nueva. A través del imaginario nosotros tendemos hacia el infinito. Es una interpretación unívoca, nos lo abre. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es buscar el punto medio de dónde ubicar lo imaginario. Entonces, esto lo pongo solo como referencia para la siguiente filmina, donde lo que me interesa es ver la parte del rizoma, la parte del árbol. ¿Por qué? Porque el rizoma es efímero, no se reproduce, etc. Entonces, en la experiencia del turista tenemos dos elementos que son el árbol, lo cual es la parte morfológica de la ciudad que se va transformando, pero no deja de ser calcos. Ya lo pusieron en el caso de Turquía, el caso de Madrid, el caso de la Ciudad de México. Se empiezan a reproducir estos elementos en los cuales nosotros nos sentimos como hasta familiarizados. Recorremos las ciudades, pero son ciudades que han perdido como esa identidad, pero conforme te partes de este punto cero y vas alejándote de este elemento intervenido, vas encontrando la ciudad viva, como en este caso en Madrid, donde está Lavapiés. Pero el turista se encuentra en esta zona rizomática, esta zona que va transformando, difícil de significar, en esta zona en la que tú vas encontrando la experiencia del descubrir. Ese es el sentido que podría encontrar el turista. Entonces, hay dos formas de entrada para la lectura del árbol, para la lectura del rizoma. Yo ahorita estoy trabajando lo que es la ciudad vivida a través de una experiencia estética, que no puse en este lado tampoco la hermenéutica analógica, porque experiencia estética es completamente, desde mi subjetividad, la hermenéutica analógica ya me refiere a una lectura del espacio, con lo cual se va construyendo de forma simbólica el espacio urbano, que es como una forma de entrarle a los imaginarios, pero post-imaginario, porque es muy complicado entrarle al imaginario directamente. Lo que he estado ahí ensayando y todo es que la entrada a los trabajos de los imaginarios es por medio del arte. El discurso más ligado al imaginario es el arte, y en el caso de la literatura probablemente sea la poesía, porque es la imagen onírica completamente. Entonces, tengo esta pregunta, investigación general para este tema: cómo se va construyendo simbólicamente ese colonial pop que se da en los pueblos mágicos. Entonces, como experiencia estética, utilizo a Menke, el cual lo ubica como un acontecimiento esencialmente reflexivo. Es una reflexión de nosotros en el actuar en el espacio, y conforme lo vamos recorriendo, nosotros vamos dándole esa lectura al espacio. Entonces, en este punto la imaginación no está ligada a las propiedades del objeto por similitud, sino por proyección. No es una cuestión en la cual yo estoy construyendo una metonimia, sino lo que yo estoy construyendo es una metáfora del objeto, una metáfora del lugar. Entonces aquí es donde surge el colonial pop como esta experiencia estética, no como una corriente arquitectónica, etcétera, sino me estoy basando en la experiencia del turista, y en este punto, desde mi experiencia personal también, al recorrer los pueblos. Entonces es donde se está construyendo una significación global y de consumo de lo mexicano desde signos y formas relacionadas con una reinterpretación contemporánea de lo colonial, que surge a partir de Vasconcelos. Con Vasconcelos, después cada periodo rompe con su pasado,
cuando entra Porfirio, rompe completamente con esta parte hispánica y voltea hacia Francia. Entra la revolución, rompen con la idea francesa y retoman con Vasconcelos esta parte colonial y prehispánica, pero al final lo que nosotros estamos conociendo como lugares coloniales son bricolajes de corrientes, donde lo colonial a veces es hasta subrepresentado. Entonces se pensaba que el neocolonialismo reforzaría la identidad latinoamericana dentro del universal. Entonces aquí tenemos un poco de elementos de construcción de lo mexicano en Estados Unidos, como Speedy González, que al final pues tampoco son extraños por obvias razones para la parte española, por la línea que se viene manejando en la forma y en los estilos de vivienda. Aquí tenemos Los Ángeles, lugar donde habitaba el zorro. Pero ¿cómo van construyendo ese imaginario los norteamericanos sobre lo mexicano? Hay una serie de fotógrafos, hay una serie de historias de extranjeros que migran a México, otros se regresan a Estados Unidos, pero todos van captando elementos que van construyendo esta idea de lo mexicano, que después se lleva, se reproduce y se empieza a representar de esta forma en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre en este caso de Todos Santos? Este pueblo está hecho para un turismo norteamericano de paso. Todos Santos está muy cerca de Los Cabos, entre La Paz y Los Cabos. El aeropuerto queda en La Paz, también dentro de Los Cabos, pero parte de la ruta es bajar de La Paz, llegar a Todos Santos, comprar llaveros, comprar zarapes, algún sombrero de mariachi, pero es un elemento estético para un consumo norteamericano. Algún habitante de Almazán, de aquí cerca de Soria, pasará y dirá, bueno, pues así hay muchos en mi pueblo, no voy a viajar 20 horas para encontrar elementos que son muy comunes donde vivo. Y otra cosa interesante es pues no sé si llamarlo quimera o estilo ecléctico, etcétera, que se da también en esta saturación del espacio, donde se combinan elementos. Encontramos a Tonalá, encontramos la parte, no sé si es el México de Tabasco, por acá hay unos elementos africanos, pero que empiezan a construir este imaginario de lo mexicano. El mexicano cuelga sus ollas, tiene sus paredes y todas llenas de las ollas arriba de la estufa. Esa es parte del imaginario de lo mexicano. Aquí tenemos un elemento de la enramada, que es la única incorporación de lo local, de un antiguo pueblo pescador que era Todos Santos. Los portales, también famosos para álamos. Y pues no importa que sea el material, o que sea MDF, pero tienes que hacer el arco. Pues por mí sería todo, gracias. Muchísimas gracias, Milton. Le damos la palabra ya finalmente a nuestra última invitada. Vamos a intentar tener un ratito de debate porque la comida no la tenemos hasta las 2:30 y luego nos regresamos hasta las 4, o sea que podemos mantener un poquito de debate. Pues, he perdido. Yolanda Riquelme, está 8, o en el desarrollo del programa dentro del Centro de Arte Contemporáneo Austriaco, Rotor. En la actualidad investiga en torno a las imágenes del turismo y sus revisiones críticas desde las prácticas artísticas contemporáneas. Ella ha titulado su participación Extraños en el Paraíso, como nos decía Clara antes, imágenes críticas de la experiencia turística. Por mi parte me tenéis que ayudar un poquito porque con este cierre del ordenador he perdido la inmensidad de los... A ver, lo primero por mi parte, como siempre, dar las gracias a Isabel por invitarme y darme la oportunidad también de compartir, bueno, pues con vosotros algunas de las ideas en las que estoy trabajando.
Y también, bueno, tengo mucha curiosidad por ver de qué manera pueden resonar y pueden, puedo recibir de alguna forma pues, una respuesta por vuestra parte, ya que me considero que dentro de lo que se está tratando aquí soy también un poco, como decía Clara, un poco outsider, ¿no? Lo de trabajar desde las prácticas artísticas contemporáneas y demás, ¿no? Bueno, me parece interesante. Voy a ser breve porque también, en realidad, ya Isabel de antemano me comentó, pues que teníamos un tiempo muy limitado, así que la ponencia o la intervención que yo me planteaba era como más ciertos apuntes, ciertas ideas, ¿no? Con las que estoy trabajando y que quiero trazar algunos temas, ¿no? En torno a este tratamiento de las imágenes del turismo por parte de los artistas centrados en lo contemporáneo. Le he llamado Las extrañas en el paraíso porque me parece interesante. Se han ido tratando temas por aquí que, con los que yo también estoy pues, pensando mucho, ¿no? La idea del paraíso y como esa idea mítica, ¿no? Es algo con lo que se juega mucho en las imágenes del turismo, ¿no? Esa imagen feliz, ese lugar donde, donde vamos a encontrar de alguna manera una realización de nosotros mismos, y esta idea de los extraños como irrupciones que desde las prácticas artísticas se pueden plantear en esas imágenes de felicidad que se transmiten y se comercializan desde la industria turística. Me parecía también importante hablar de la experiencia turística, ¿no? Que Milton también hablaba, ¿no? del turista que ubica su ser en el hacer, ¿no? La importancia de lo experiencial, ¿no? en lo turístico, y empezar también en este caso, el concepto de imaginario de Mauricio Vita, ¿no? Con el que yo también estoy aquí trabajando. Imaginario como una retícula a través de la cual contemplamos las cosas, y son los elementos que componen esta retícula los que nos sugieren el modo de reconocer, seleccionar, acoger, descartar, juzgar cada fenómeno o, en otras palabras, de formar una imagen. En este caso, yo me voy a centrar en las imágenes que también están difundidas a partir de la cultura de masa, de lo que a mí me interesa de las imágenes del turismo, y también mucho cómo esas imágenes que se difunden de alguna manera generan de antemano una manera de entender al otro y de, por lo tanto, de alguna forma de construir esa experiencia, ¿no? Es una experiencia que está dada de antemano, ¿no? Decir también que todas las imágenes que voy a utilizar para la presentación, todas son imágenes de artistas. Algunas tienen un carácter más documental, como es el caso de Martin Parr, ¿no? Que es un fotógrafo que también ha estado durante mucho tiempo recogiendo imágenes del turismo y también él mismo de alguna manera documentando este fenómeno. Y me interesaba aquí de estas, que esto es toda una serie larguísima, ¿no? Que llevo haciendo durante mucho tiempo, que se llama Small World, ¿no? Cómo esa experiencia de lo visual aparece todo el tiempo presente, ¿no? En la experiencia de los espacios, en el consumo de los espacios por parte del turista, ¿no? Cómo todo está mediado por la imagen, cómo también se trata mucho de reconocer imágenes que previamente nos han llegado, de vernos también en esos lugares, de grabarnos, ¿no? Y cómo también, por eso el tema el tema de la cultura de masas y lo que permite pues hoy en día los avances tecnológicos, ¿no? Para difundir el turismo y hacerlo realmente el fenómeno que es hoy en día, como el surgimiento de la fotografía, y ya la difusión que puede tener a través ya de los medios más modernos, ¿no? Como es Internet, es fundamental para lo que decía, hacer el turismo el fenómeno que es hoy día, ¿no? También. En este caso, las imágenes también, cómo esas imágenes también median totalmente nuestra relación con los espacios, hasta tal punto a mí me resultaba muy significativo, ¿no? esta imagen también de Martin Parr, en la que directamente no se mira al lugar, ¿no? Al lugar real donde se encuentran los turistas, sino que a través de la imagen identificamos y entonces le damos el valor, ¿no? También me resultaba muy interesante cómo, has mencionado antes a McCannell, ¿no? McCannell es también una de las referencias, ¿no? Seguro que lo habéis tratado todos, ¿no? Fundamentales cuando se estudia el turismo,
Y bueno, pues él me pareció muy interesante cómo habla de, precisamente gracias a toda esa reproductibilidad, ¿no?, técnica de las imágenes que tenemos, bueno, pues hoy en día a nuestra mano gracias al avance tecnológico, esa idea que, bueno, en su momento Benjamin, ¿no?, comentaba, cómo el arte pierde su aura, ¿no?, por esa reproductibilidad. En el caso de la reproductibilidad turística es precisamente al revés, gracias a reproducir mucho las imágenes se consigue que un lugar pues quede imbuido por ese aura, ¿no?, que lo convierte en definitiva en atracción turística. Me interesa también, y eso es como de las ideas así como más que yo quiero trabajar, como también decía, las imágenes determinan, las imágenes que se difunden a través de la cultura, además determinan nuestra mirada de los espacios y también nuestras prácticas en él, ¿no? De qué manera, bueno, pues se nos dirige para... Bueno, pues para consumir los espacios, que esa parte del consumo pues también como bastante holiday paint, ¿no?, la pintura de vacaciones, ¿no?, que hace esta artista. Y en este caso, bueno, pues este es otro artista también, Francis Alice, que viene del contexto mexicano, no sé si lo podéis conocer, ¿no? Es un artista belga que bueno, pues un día hace una intervención al poquito, un artista belga pero que lleva mucho tiempo ubicado en México, ¿no? Entonces, al poquito de llegar allí, pues hace esta intervención poniéndose en el zócalo de la catedral, allá en DF, ¿no?, y ofreciendo sus servicios también como turista, ¿no?, a los plomeros y demás. Por una parte, bueno, aquí había un cuestionamiento, Francis Alice como extranjero también juega mucho con esa mirada del extranjero, con esa mirada del extrañamiento que tiene el turista. Y luego pues otra cosa que también se trasluce un poquito aquí, pues es esa condición también de trabajador del turista, es decir, el ocio también como un espacio de producción, ¿no?, bueno, pues de consumo en definitiva, ¿no? El turista de alguna manera como otro tipo de trabajador que incluso en ese espacio de ocio pues sigue de alguna manera produciendo un beneficio. Sin embargo, yo la aproximación que quería tener pues al turismo, y siguiendo aquí todavía pues a McCannell, no es tanto centrándome en bueno, pues en este carácter puramente económico, sino también en la plataforma potentísima que es, ¿no?, de transmisión de historias, de ficciones, de imaginarios, sobre todo muy mediatizado, porque lo hemos visto por este tema de la imagen. El tema de la mirada del turista, ¿no?, lo que me gustaría así como tratar un poquito ahora. En este caso, ciertas prácticas artísticas que lo que han hecho ha sido como de alguna manera transparentar o evidenciar ciertos mecanismos con los que se construye la mirada del turista, ¿no?, y cómo se dirige. Y en este caso, esto es una intervención de un colectivo, N. Co., que produjeron una serie de postales, esta es una y esta es otra, ¿no? Empieza a mirar y para de mirar, ¿no? También tratando el tema de cómo, bueno, pues la mirada que el turista dirige hacia el paisaje es una mirada fragmentada, es una mirada también pues es una mirada dirigida, ¿no? En este caso ellos también con esas órdenes que dan, ¿no?, pues de alguna manera toman la actitud del guía turístico, ¿no?, que bueno, pues dice cuándo hay que mirar y qué hay que mirar, ¿no? Aquí en este caso esas ideas que se recogía al principio con lo del imaginario de Mauricio Vita me parecían muy interesantes, porque esta idea de reconocer en base de seleccionar, ¿no?, es algo que tiene mucho que ver con todo este entramado, ¿no?, de lo que es una construcción, ¿no?, de la imagen turística, qué se ve, qué no se ve, y ahí también entra mucho el potencial de la imagen en cuanto a ética, pero también estética, ¿no?, o sea, ética y estética, es decir, cómo se está transmitiendo un gusto, cómo se está transmitiendo pues una visión determinada, ¿no? Entonces, con eso de la visión determinada y la visión dirigida, esta artista, Corinne Vionet, hay una serie de artistas, estos son todas imágenes que sacan de internet dentro de la fotografía, bueno, prácticas así contemporáneas, ¿no?, en el ámbito de la fotografía. Hay una corriente que se llama el nuevo apropiacionismo, ¿no? Estos son artistas que se dedican a tomar imágenes de internet, de Flickr, ¿no?, y bueno, pues sobre eso van trabajando. En este caso, Corinne Vionet tiene toda una serie que se llama Photo Opportunities. Ella recoge imágenes de turistas, y esto pues son miles de imágenes de turistas del Coliseo en este caso, y las superpone, ¿no?, y de tal manera donde se puede ver un cierto movimiento de la imagen, pero se ve que la perspectiva, ¿no?, está como muy determinada en no marcar siempre una visión muy concreta, ¿no?
esta visión concreta, ¿no? Y en este caso con respecto pues, a un elemento arquitectónico, pero otro tema que a mí me interesa mucho, con respecto a cuando estamos tratando de las representaciones del turismo, nos estamos metiendo mucho también en el tema de cómo se representa la identidad del otro, en última instancia también la identidad de uno mismo, ¿no? Penélope Brico, estos son retratos en el atardecer, ¿no? Que ella recoge pues, miles y miles de retratos y entonces bueno, pues nos muestran cómo a pesar de que hay ciertas diferencias, pues todas estas representaciones siguen unos parámetros que se van repitiendo, ¿no? Es decir, cómo incluso hasta el momento, hasta el punto de representarnos a nosotros mismos, ¿no? Estamos condicionados por ciertas miradas y ciertas representaciones que igualmente se nos imponen, ¿no? Desde estos medios de masas y estos bombardeos en el que estamos inmersos. Con el tema también, cuando ya nos metemos volviendo otra vez a esa evidenciación de cómo los artistas reflexionan o transparentan cómo se construyen estas imágenes. Me gustaba mucho este trabajo de Atsuko Arai, es una artista japonesa que durante un tiempo pues, estuvo en Madrid, ¿no? Y entonces hizo este trabajo, ya veis, La vuelta al mundo en Madrid, ¿no? Donde pues, evidencia muy claramente cómo se construye una imagen del turismo y cómo también se convierte, al ser ya una construcción, en algo que es un signo de algo, ¿no? Y en este caso utiliza ciertas imágenes metonímicas, ¿no? Que bueno, pues nos podrían llevar a todas partes del mundo, ¿no? Aquí yo me acordaba también de McCannell otra vez, cómo él toma esa aproximación semiótica, ¿no? para analizar las imágenes, ¿no? Entonces nos habla también haciendo como lo superpone, ¿no? La idea esta de a la definición de Charles Sanders Peirce de cómo funciona el signo. Él dice que el signo representa algo para alguien, ¿no? Lo que hace, pues una imagen turística es el marcador, que sería pues lo que recorta la imagen, representa lo que es la vista, representa algo para alguien que es el turista. Nosotros somos los que miramos, ¿no? Y en este caso, pues aquí cogiendo una serie de tópicos, ¿no? Podríamos hacer toda esta vuelta así por el mundo simplemente recortando, ¿no? Y pues, siguiéndonos a estas imágenes pues, tópicas, ¿no? Con el tema también aquí el tema también de lo tópico, del estereotipo, ¿no? Y también, con Michael Hughes y cómo él superpone, ¿no? Estos souvenirs, ¿no? Pues ya llevándolo directamente a los lugares. Pues por una parte otra vez me venía esta idea de cómo los lugares adquieren un aura a partir de cómo son reproducidos, ¿no? A través de diferentes objetos y diferentes imágenes. Y pues una idea también que tiene que ver, Boris Groys se llama el que nos habla de la ciudad, la cultura, ¿no? En la era de su reproductibilidad turística, ¿no? Y entonces como también, pues ahora, gracias a esas posibilidades de llevar esa imagen que van viajando por todo el globo, pues nos movemos, pues por un mundo global en el que, todos somos turistas, ¿no? Y estamos constantemente enfrentados a la alteridad. Esta la voy a pasar también, al final me estoy extendiendo bastante, Estudios Morales, Esta también, igualmente, imágenes en este caso, Liz Pondler trabaja mucho también con el tema del turismo y siempre desde una aproximación del turismo como una nueva forma de colonialismo cultural, ¿no? Entonces ella reflexiona mucho sobre el tema del estereotipo y esas construcciones, y esta serie que ella hace pues tiene ese tinte así como antiguo, ¿no? Son imágenes así también tratadas como pintadas, que se remiten pues a estas imágenes como del 19, ¿no? En unos momentos en el que también pues, este desarrollo del colonialismo y las imágenes de ciertos lugares exóticos que son apropiados precisamente a partir de ser objetualizados con estas imágenes y estas lecturas de estereotipo, se construyen y se difunden, ¿no? Y aquí, por una parte el trabajo que hace Liz Pondler es como más tratar el
el tema de lo colonial, pero desde la perspectiva ya es austriaca, ¿no? Desde la perspectiva de una europea que critica, ¿no?, esa mirada, pero que se ha construido desde Europa. Me interesaba mucho también el trabajo de estos otros artistas. Coco Fusco es bueno, de origen estadounidense, también cubana, ¿no? Y aquí James Luna, que también es un artista mexicano. En ambos casos ellos lo que trabajan es con una crítica a cómo las identidades son representadas por las instituciones culturales dominantes y cómo la cultura popular pues es mercantilizada, ¿no?, a través del turismo. Lo que hace, bueno, en este caso Coco Fusco, lo que se va con una gira, ¿no?, y entonces ya a veces se representa pues la imagen del salvaje, la imagen de, bueno, pues de estas representaciones culturales que se generan en este caso por mucho pues a través de la mirada colonial, ¿no? Igual en el caso de James Luna, en este caso Take a Picture with a Real Indian, ¿no? También pone mucho en juego pues esa idea, no sé quién comentaba por aquí, esa idea de la autenticidad, ¿no? Lo comentaba Milton también, ¿no? Esa búsqueda que siempre tiene el turista de encontrar lo verdadero, ¿no? Y que siempre es una representación de lo verdadero, ¿no? Otra mirada, estereotipo, ¿no? En este caso el este se encuentra con el oeste, Sen Won-chi, ¿no? En este caso un artista que también, bueno, pues hace todo un recorrido por diferentes lugares de Europa y entonces, bueno, pues se fotografía pues en estos, frente a esos signos, él también vestido como chino, ¿no? Pues jugando, pues eso, de signo a signo. Lo que me interesaba también con este trabajo, que es otra de las cositas así que quería apuntar, es que realmente él se plantea esta serie a raíz de, bueno, pues de una visita que el gobernante de Estados Unidos hace a China, ¿no? Y entonces, bueno, al final resulta ser pues una visita absolutamente superficial donde no se produce pues un diálogo significativo, es todo mucho más a nivel de representación, ¿no? Entonces por eso él escenifica este encuentro desde lo turístico, que al final pues es como algo muy despolitizado, muy de representación un tanto superficial, ¿no? Entonces aquí, bueno, otra de las cositas que quería así apuntar, en este caso Jean Rabascal, ¿no?, que trabaja mucho sobre la imagen despolitizada del turismo y cómo, bueno, pues en la construcción de esa imagen despolitizada sí que hay ciertos intereses políticos, ¿no?, también. En su caso esto es toda una serie que se titula Spain is Different, donde se centra muchísimo pues en este fenómeno, este boom que tuvimos aquí en España en la década de los 60, el desarrollismo y esa construcción de la imagen de España, pues en base al flamenco, también la utilización de la tradición, ¿no?, que se ve pues esto de lo popular y demás, para legitimar un régimen que quedaba de alguna manera pues invisibilizado, ¿no?, ante esta España de fiesta, charanga, pandereta, pero debajo de esa construcción y debajo de ese interés de venta, ¿no?, pues estaba esa idea de legitimar un régimen con una, bueno, pues con una línea política clarísima, ¿no?, y dictatorial. Otra de las cosas también con eso de sacar, ¿no?, lo que está oculto. En este caso, Rabascal también realizó toda una serie de postales, en este caso de una zona de Alemania, que había sido pues una zona de centros de lugares, de campos de concentración, ¿no? Y eran pues un lugar que con el tiempo había querido explotarse también turísticamente, ¿no? Entonces en las fotografías, en las postales que se difundían, evidentemente esa parte de la historia había sido borrada, ¿no? Entonces su trabajo va a ser visibilizar a través de estas fotos ese pasado, ¿no?, que queda pues por debajo. Con todo ya, bueno, casi terminando. Otro de los aspectos que también cuando hablamos del otro, yo he puesto algunos ejemplos, ¿no?, de ese otro, bueno, ese otro salvaje, ese otro, bueno, pues esa idea del otro cultural, ¿no?, en la alteridad en ese sentido, pero también ese otro que en este caso es la mujer, ¿no?, como artistas han trabajado también pues, sobre esa, bueno, pues esa experiencia del turista que pasa por el cuerpo, pero es una visión que pasa por un cuerpo muy posicionado, muy determinado, ¿no?, es el hombre blanco, ¿no?, el que plantea esa mirada, ¿no?, también. En este caso, bueno, pues Ruth Orkin hace este trabajo, bueno, pues viajando por Italia, bueno, pues se ve muy claramente, ¿no?, cómo se trata pues, de una mujer, ¿no?, que está siendo también deseada de alguna manera, perseguida, ¿no? Y bueno, Karen Atkinson hace otro trabajo también sobre esto, bueno, tratando pues igual como el imaginario también del viaje estaba muy vinculado también con ese imaginario del deseo, ¿no?, que cosifica en este caso ese otro mujer.
Y bueno, con esto también, bueno, todos los ejemplos, esto en el Bienal de Venecia, ¿no? Que me parece interesante otra vez terminar con esto. Un Góndola al paraíso, en el que vuelven a aparecer estas imágenes paradisíacas, la mujer, ¿no? Y bueno, y con esto ya quería simplemente cerrar, pues haciéndome algunas preguntas, ¿no? Sobre también en esa constitución también de lo paradisíaco, qué implicaciones, ¿no? Tiene también las construcciones que desde el arte se han lanzado. En este sentido, por ejemplo, para mí Gauguin es uno de los artistas que también de alguna manera